Estoy juntamente en el vehículo en un punto donde trato de que el sol no me refleje una molestia y poder mirarle cara a cara como usted elegirá el momento en que lo vamos a hacer. Que interactuemos entre que usted esté escuchando y yo le esté comentando, dialogando. Usted sabe que el autoritarismo se ha visto en épocas muy remotas. De hecho, Sodoma y Gomorra no solo se fueron en el autoritarismo, sino también en la transgresión. Y todas esas cosas terminan cayendo en este mundo. El autoritarismo va casi de la mano de la transgresión, de la autodeterminación, donde ya no se necesitan reglas, no se necesita disciplina, sino solo imposición y tiranía. Eso sucedió con Salomón, hasta que en un tiempo tomó en consideración, pero no alcanzaba el tiempo en que él reflexionó y lo que le quedaba de gobierno para poder hacer un cambio de verdad, sino que la posibilidad estaba en las manos de su hijo, pero como Dios le mostró a Salomón, su hijo no iría a escuchar, sino que iría a recaer sobre él y sobre el carácter que él tenía, todo lo que Salomón mismo se equivocó. Cuando él era en los primeros 20, 25 años el gran sabio, luego tiró todo por la borda y se dejó caer por la vanidad, por el poder, por las luces, las mujeres. Mire que el rey David no llegó a tener 10 mujeres en total y él tenía 300 esposas y 700 concubinas. Mire si no tendría suficiente como para que se maree y se desviara del camino. Y no escuchó. Vivimos en una sociedad donde no se está escuchando, donde no se piensa, donde apartarse de las reglas de la sana convivencia, de la disciplina, del orden. ¿Sabe cuándo hay disciplina y orden? Cuando la dictadura lo impone, si no se trata de que no. En cuanto al mundo político, al mundo empresarial, existe la ambición del poder. En el mundo religioso, desde muchos años, de hecho Salomón, según nos cuenta la Biblia, había sido puesto por Dios y tenía sacerdotes que lo rodeaban y completaban el sano consejo. Y Dios le llevaba a su mente y a su corazón de cómo manejar o cómo gobernar a Israel. De hecho, Salomón, de joven, le pide a Dios inteligencia y sabiduría para gobernar a un pueblo tan grande, tan numeroso como lo era Israel en ese tiempo. Pero pasados los años, como dije, las luces, el poder, las mujeres, la pasión, las pasiones desordenadas, los excesivos regalos que recibió y todas esas riquezas que Dios le dijo que le iba a dar, él no la tomó para bien. Vivimos en un mundo donde hay personas que ocupan grados de responsabilidad en ciertas instituciones sociales, políticas, religiosas, empresariales, económicas, en las cuales las luces lo han mareado. Se creen jueces y no siervo del juez. Mire, nadie puede ser un buen maestro si antes no pasó por ser un buen alumno. Y hay personas de mediana edad, como yo decía, quizás de 55 o 60 años para abajo, personas que tienen cierto grado de ancianidad en cuanto al tiempo, a la experiencia, pero que en algún momento, y sobre todo los más jóvenes, los que no tienen edad de ancianidad, los que no tienen experiencia aprovechada, que han tomado el lugar como un lugar de poder. Lo importante es que le miren, que le escuchen y que le consientan. Alguien dijo una vez, estos tiempos son tiempos donde los motivadores aprovechan la oportunidad. Quiere decir, una cosa es tener en un servicio religioso una palabra que se supone tiene que venir relacionada con los 10 mandamientos y tiene que venir con Dios mismo, y no una palabra que se relacione con lo dulce, con endulzar la mente y el corazón de las personas,
y aprovecharse de ellas y terminar siendo uno la persona que gobierne, el concepto de poder, el concepto de aprovecharse de las circunstancias, el concepto equivocado de no gobernar para la gente, no ser un siervo, sino ser un amo. ¿Sabe? La Biblia dice, Jesús, que aquel que pretenda tener servicio, que sirva. Que aquel que pretende llegar a lo más alto se sienta un servidor y no un servido. De hecho, Jesús dijo, el Hijo de Dios vino para servir y no ser servido. En un determinado momento, Jesús toma una toalla, pone a los discípulos en orden y le empieza a lavar los pies. Algunos de ellos hacen caso omiso a eso. De hecho, Pedro dijo, Señor, yo no lo voy a permitir. Pero en un momento determinado, Jesús le dijo, si no me permite que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. El Hijo de Dios vino a servir, a humillarse, y no a ser servido ni a ser humillado. ¿Sabe? A la gente el Señor no le sirve. El Señor puede ser un gobernante, puede ser un alto empresario, puede ser una autoridad en determinada institución y está para servir. Pero hay personas que creen que tienen que ser servidos. Todas las tareas tienen que ser delegadas. Solamente se sientan en su trono y empiezan a gobernar. En vez de gobernar los religiosos, por la mano de Dios, por el consejo de Dios, por la voluntad de Dios y por el parámetro de los 10 mandamientos, en el concepto de amar al prójimo como a nosotros mismos, en el concepto de ser un servidor más que un servido, es todo lo contrario. Se vive una época muy difícil. Si bien hay mucha gente que malogró sus tiempos y envejecieron siendo autoritarios, hay mucha gente de la vieja escuela que tiene alta experiencia, que se han sacrificado, que han fundado, que han creado, que han establecido bases, cimientos, que hoy no son respetados. Más bien, en vez de tomar del consejo de ellos, como lo hizo este rey que yo le mencionaba, tomar el consejo de sus contemporáneos, y si no es de sus contemporáneos, de la gente que piensa igual que ellos, que es mejor ser servido que servir, porque esa es la práctica. Y desprecian a las personas que se han ganado su lugar. Se aprovechan de su ancianidad, de su bajo perfil, de su humildad, para usar estrategias de imposición, tomar control de las áreas. Cuando son sociales para servir, las toman para que les sean servidos, toman las riquezas, buscan tener un acomodo social, pero lo que no buscan es ser servidores. Cuando hablamos de consenso, yo creo que también hay que escuchar a las personas que son más jóvenes, que seguramente tendrán una importante riqueza para poder colaborar con hacer las cosas mejor. Seguramente que hay nuevas ideas y mejores ideas, porque los tiempos cambian. Lo que no debe de cambiar es la doctrina. Usted no podría cambiar como cristiano, como servidor de Dios, aunque esté en la élite, aunque se sienta en la élite, como dicen ahora. Usted tiene que ser como Jesús, que aunque sea el Señor, era un servidor. Vino a servir y no ser servido. Seguramente que en el consenso, lo vivido y el aporte de los que están acompañándonos en este tiempo puede servir. Pero si usted conoce personas que están despreciando a los que han plantado las bases, a los que han sido servidores, y están sacándolos del camino con autoritarismo, imponiéndoles, estén relegados y les usurpan el lugar, usted sepa que esos no son siervos de Dios, sino que pretenden que los demás sean siervos de ellos.
Si usted tiene necesidad y no es escuchado, no es atendido, seguramente que no va a tener de su pastor un buen pasto, una buena agua, sino va a tener dureza, va a tener rigidez, no va a tener don de gente, y menos un servidor. Quizá usted sea una de las personas que necesite entender que una cosa es ser un servidor de los demás y otra cosa es que los demás o tomar a los demás para que les sirvan así. Yo necesito ser un servidor. Sí me tendrán que servir, sí me tendrán que colaborar en buenas horas, pero nunca debo dejar el espíritu de ser un servidor. Los 10 mandamientos, donde Dios está entre mis grandes amores, el gran amor de mi vida, mi Dios, pero también está la gente a quien tengo que amar como a mí mismo. Un placer.